Amigas y amigos, bienvenidos al programa de Línea Médica. Es un gusto estar con ustedes en esta tarde, donde vamos a hablar de cirugía de rodilla, como ustedes nos lo habían pedido, y previo ya a partir para la ciudad de León, Guanajuato, donde va a ser el Congreso Internacional de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología, que es la FEMECOT, donde estaré participando con 3 ponencias, y en esa ciudad tan hermosa y con la federación que agrupa a más de 3,000 especialistas en ortopedia, donde el invitado internacional es Corea. Y seguramente ya en 2 semanas estaré presentándole los avances que tenemos sobre cirugía de rodilla, también sobre la ortopedia en relación al tipo de placas, a las cirugías que se están haciendo sobre el cartílago y en general a todos esos avances tecnológicos de la medicina. Y es que cuando hablamos de cirugía de rodilla, recordamos que en los 60s el único tratamiento que había para ese envejecimiento de la rodilla era quitar la sinovial, pero todo esto era abierto y fijar la articulación. De esa forma era como se realizaba el tratamiento. Ya al mostrar cómo era la rodilla por dentro, avanzamos y entonces podemos ver todas las estructuras, sobre todo que tenemos músculos, pero que no están directamente dentro de la rodilla, sino se insertan en las cercanías. Y entonces observamos cómo los músculos vienen cerca de la rodilla, pero exactamente sobre la rodilla no los tenemos. Y además unos ligamentos que podemos observar acá, que vamos a ver estos ligamentos que observamos, estos laterales, el colateral medial, el colateral lateral, el cruzado posterior, van a ser estabilizadores de la rodilla junto con los meniscos. Y aquí vemos cómo a los lados se detienen para que la rodilla tenga esa estabilidad hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás. Y hacia los movimientos rotacionales tenemos aquí el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Estos ligamentos van a evitar que la rodilla se vaya hacia adentro y hacia un lado y hacia atrás y hacia el lado contrario. Junto con los meniscos y la esquina posterolateral, estos serían los estabilizadores. En estas imágenes vemos que cuando se rompe el ligamento cruzado anterior, como es el caso, entonces la rodilla tiene un juego mucho mayor y esto no le permite tener una adecuada estabilidad. Y por esa razón es que se realizan tratamientos quirúrgicos para restablecer esa congruencia. Aquí observamos al tendón rotuliano. Esta es la rótula. Ese es el tendón rotuliano y este es el tendón del cuadricipital o de los 4 músculos que están en la parte anterior del muslo. Y aquí observamos cómo es que se realizan este tipo de procedimientos. Introducimos una cámara por un lado y utilizamos otros instrumentos como este que es un shaver. Entonces tenemos varios sitios donde podemos ingresar y se llaman portales para que podamos ver las estructuras por dentro. Este tipo de equipos que iniciaron en 1963 pero que ahora están muy desarrollados, donde tenemos las pantallas, la fuente de poder que es donde está la luz, la fuente de video donde están las cámaras y para las grabaciones y el electrocauterio deflagrador para los procedimientos de cauterización. Se utilizan pinzas especiales y lentes de fibra óptica que van a tener un ángulo de 0, de 30 y de 70 grados para que podamos ver por dentro. Esta fibra óptica que fue inventada en 1970 y que tiene un uso en la cirugía mínima invasiva, no solamente en la ortopedia, sino también en la cirugía general, en urología y en tantas otras especialidades como neurocirugía. Aquí observamos cómo se ve una rodilla por dentro. Esto sería uno de los recesos, aquí donde se está ingresando del lado lateral, y vemos cómo podemos distinguir imágenes muy claras de lo que es el ligamento cruzado anterior y de lo que sería el cóndilo femoral lateral, las imágenes del menisco y de alguna estructura que se encuentra un poquito salida de la anatomía. Aquí observamos cómo entra lo que va a ser la cámara y aquí dentro observamos una aguja que seguramente se va a utilizar para alguna sutura. Y vemos cómo con esos orificios tan pequeños podemos ver tantos tejidos y las estructuras internas, porque aquí en la parte de arriba observamos la rótula o la patela y en la parte de abajo
observamos el fémur. Lógicamente que cuando esta persona doble o estire su rodilla, este tejido que está inflamado se va a pellizcar y va a provocar un dolor intenso. Entonces, en el momento de operar, retiramos esto y retiramos todo este tejido inflamatorio que se encuentra dentro de la rodilla. Aquí observamos también estructuras como esta que estamos viendo, que son cuerpos libres que se encuentran dentro de la rodilla y que por supuesto interferirían en la flexoextensión, por lo que tenemos que retirarlos vía quirúrgica. Aquí observamos cómo se ven por dentro, parecen unos huevitos, son estructuras de algunos milímetros, pero hay algunas estructuras que son bastante grandes también para la cirugía del quiste de Baker, que es un quiste sinovial que se encuentra en la parte posterior de la rodilla. Esta cirugía mínima invasiva también la utilizamos para cirugías de fracturas. ¿Para qué? Para que podamos operar sin abrir mucho en esta parte, colocar una placa, tornillos y bajo visión del artroscopio observar las grietas, ir acomodando los fragmentos para restituir lo más posible la superficie de las articulaciones. Cuando ya se operó, en ocasiones tenemos así esta vista, que es cuando hay adherencias, si el paciente no movilizó adecuadamente la rodilla. Aquí observamos cómo se ve la imagen de una lesión del menisco, una lesión en libro, y cómo se observa después de repararse con suturas que van a ser absorbibles. Al final de cuentas se van a desaparecer. Y aquí observamos otra lesión en asa de balde que es suturada con suturas no absorbibles, y cómo la vamos a observar después. La artroscopía de rodilla, que consiste en introducir una lente e instrumental en un portal a cámara, en otro portal instrumental, o a veces hacemos varios portales accesorios o los que nos van a servir para que podamos realizar un procedimiento con una mejor visión. Dentro de las indicaciones tenemos desde la inflamación de la rodilla hasta las rupturas de los meniscos, desgarros o lesiones completas del ligamento cruzado anterior, del ligamento cruzado posterior, lesiones de los cartílagos y lesiones de los cartílagos y los huesos, como sería lesión condral y condromalacia. Por supuesto que con las imágenes que tenemos ahora se observan las estructuras perfectamente. Vean qué bello se ve el cartílago de este paciente, y también en la zona, lo que va a ser la zona de donde va a insertarse la rótula, se llama surco troclear, este hueco. Entonces observamos cómo se ve muy bien el cartílago. Aquí lo estamos viendo. ¿En qué casos estaría indicada realizar este procedimiento? Mencionábamos ya ruptura del menisco, ruptura de ligamentos, pero también puede ser cuando la rodilla duela y no se encuentre ese dolor en relación a la explicación de por qué nos duele. En ese caso, la cirugía nos va a permitir que podamos saber qué tiene, y además que de una vez se le dé tratamiento dentro de lo que va a ser el procedimiento quirúrgico. También, como observábamos esas imágenes de huevito, que son cuerpos libres intraarticulares que vamos a retirar, también pudiera ser, y nos ha tocado ver que cuando alguien está trabajando con un esmeril, una esquirla se zafa y se mete adentro de la rodilla. Eso también puede pasar. Este pinzamiento del paquete adiposo, que es un tejido que se encuentra abajo de la rótula y que cuando hay una caída se inflama, y se inflama de una forma bastante importante, y eso provoca mucho dolor, y era la imagen que estábamos viendo cuando les decía que podíamos retirar ese tejido. Y por supuesto la enfermedad articular degenerativa, que sería la artrosis o gonartrosis, que es lo que todos esperamos que pase con nuestro cuerpo, que envejezca de una forma natural, pero nosotros, al querer que los pacientes puedan todavía hacer sus actividades fuertes, entonces vamos a realizar este tipo de procedimientos. También se puede utilizar para cuando hay infecciones. Esto nos va a permitir una buena vista de la lesión. Aquí estamos viendo, por ejemplo, esto es la sinovial inflamada. Aquí estamos observando la lesión y después de remodelar. Ahí lo observamos ya con el menisco medial remodelado. Entonces la estructura de la rodilla se va a observar perfectamente por dentro si cortamos el tendón rotuliano y lo levantamos. Y entonces vemos aquí los ligamentos cruzados, este ligamento de la grasa o ligamento de la jofa. Tenemos las plicas, que estas plicas son hereditarias congénitas, y entonces así nacemos con esto, y muchos de los pacientes pues no les provoca mayor dolor, excepto que cuando provoca dolor pues hay que retirar. ¿Cómo lo vamos a retirar? Viendo dónde está, entonces haciendo la resección con el artroscopio, que estos eran los de antes y esto es lo de hoy. Entonces
Aquí vemos cómo se rompe el ligamento cruzado anterior, se rompen los colaterales, y esto que se llamaba triada fatídica de O'Donoghue tiene que repararse. Aquí observamos un génubar, es decir, la rodilla apoya de un lado, es lo que llamamos rodillas charritas o rodillas de vaquero, y este compartimiento medial es el que está roto, se están rompiendo ahí los meniscos, y esto podríamos evitarlo, una, habiendo operado a tiempo, dos, enviándole unas plantillas que se cambian cada año, y para evitar a esto, porque cuando llega a esta parte, pues hay que hacer una artroplastía o colocar una prótesis, o bien hacer una osteotomía para alinearla. Aquí observamos, por ejemplo, este paciente que tiene un genovalgo muy severo, es decir, la rodilla se mete hacia adentro y vemos los daños articulares que tienen algunas rodillas si no actuamos a tiempo. Entonces, en esos pacientes ya grandes, donde ya no son candidatos a la artroscopía, pues el colocar una prótesis es un buen procedimiento, sobre todo si tiene más de 60 años. Y aquí observamos prótesis muy buenas con los insertos, que es esta cosa blanca que se observa ahí, que esa es la parte que va a embonar tanto el componente femoral como el componente que va a permitir, como en este caso del paciente, que esta rodilla que ya no funciona vuelva a recobrar la flexo-extensión. Entonces tenemos el caso de este muchacho que veíamos, que se le coloca una placa para corregirlo. Y entonces tenemos las rodillas hacia adentro, las rodillas hacia afuera, o rodillas de charrito, o rodillas de Kiko, de la caricatura. Y entonces nosotros, como especialistas, correcciones para que el ángulo se pierde, el cartílago por completo, y entonces tengamos un apoyo, un dolor, que repararlas para que quede normal. Cuando ya pasamos de los 40, tenga cartílago años, puede haber una carga anormal sobre el cartílago normal, que tengamos sobrepeso o que tengamos chuecas las rodillas. Puede haber una carga normal, una persona que tenga un peso normal, pero su cartílago sea de una persona que tiene un peso adecuado sobre un cartílago adecuado, pero que el hueso que está abajo del cartílago está anormal, es decir, el hueso suplicando de cirugía de rodilla. Mándenos sus preguntas. Amigos, les mando un saludo y no se olviden de